vamos a hablar de lo que es ansiedad normal y de lo que es ansiedad patológica, ¿de acuerdo? Porque la ansiedad es un mecanismo de defensa. De alguna manera nos prepara, ¿no? Por eso la ansiedad, bueno, se caracteriza por un sentimiento de miedo, desasosiego y preocupación. Es un poco la definición de lo que es la ansiedad. La ansiedad y el miedo tienen y las fobias tienen el mismo sustrato, que es el miedo ante una amenaza, ¿no? Y la ansiedad es, de alguna manera, el correlato emocional, es decir, cómo cargamos con emoción lo que sentimos ante esa situación. Entonces, pues, por ejemplo, ejemplos de ansiedad, pues bueno, y si suspendo el examen, pues ¿qué puede pensar una persona que tiene así ansiedad? Mi vida profesional se va a ir al traste, ya no valgo para nada, no voy a sacar la carrera. Pongo al principio ejemplos para que veamos un poco lo que es la ansiedad, ¿no? No podré dar esta charla porque me pondré nerviosa, se me olvidará qué tengo que decir, bueno, ese tipo de pensamiento, ¿no? Cada vez que salgo de casa el corazón me late con fuerza y siento que me va a dar un ataque. Entonces un poco el pensamiento por donde va un poco el tema de la ansiedad. Sé que voy a ir un poquito más rápido, yo la idea es poner alguna transparencia y generar algún debate, pero es por aprovechar un poco el tiempo, iré un poquito lo más rápido porque quería mezclar un poco lo que era la parte de explicar lo que era la ansiedad, que es la ansiedad patológica, y meternos un poco de cómo manejar la ansiedad. Pero para ello es importante que tenga que explicar también lo que es la ansiedad, ¿no? La ansiedad, pues bueno, es un sistema de alerta del organismo ante situaciones consideradas amenazantes, es decir, situaciones que nos afectan y en las que tenemos que ganar o perder. No sé, la función de la ansiedad en realidad es advertirnos al organismo que algo tienes que hacer. Cuando yo pongo como ejemplo, cuando tenemos una enfermedad y nos duele, lo importante no es el dolor es un síntoma que nos dice que algo está pasando, ¿verdad? Con el tema de la ansiedad es lo mismo. La persona que tiene ansiedad se centra mucho en los síntomas de la ansiedad, cuando la ansiedad no deja de ser también un síntoma. Es decir, la ansiedad nos está indicando que algo tenemos que hacer, que algo nos está pasando que nos está generando ansiedad, y que tenemos que tomar algún tipo de medidas. Normalmente en situaciones de ansiedad las medidas que tenemos que tomar es primero parar a pensar, stop y... ¿Ansiedad es igual a estrés? No. Ansiedad y estrés, además os voy a poner una transferencia, es diferente. El estrés es la sensación de cierta movilidad que te da, ¿no? Una situación concreta, algo que tú puedes identificar. La ansiedad es cuando esa situación no está. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que una persona tiene estrés en el trabajo, porque tiene un jefe, bueno, pues que de alguna manera se mete mucho con esa persona. Si luego, eso es una situación de estrés, si luego esa persona llega a casa y no es capaz de desconectar, esa misma situación de malestar la mantiene en casa, eso ya se convierte en ansiedad. Eso me ha pasado. ¿Eso te ha pasado a ti? Yo por eso, la idea de que diéramos una charla es porque la ansiedad es un trastorno que si se convierte en patología es muy difícil encontrar a alguien con solo diagnóstico de ansiedad. Normalmente tiene mucha comorbilidad con otros trastornos también de tipo ansioso, como fobias sociales, ansiedad generalizada, ataques de pánico, pero también sobre todo con la depresión. Está como muy asociada. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en la persona que tiene ansiedad también tiene una forma de pensar y de enfrentarse a las circunstancias que le hacen centrarse más en los síntomas de la ansiedad que realmente lo que significa la ansiedad. Es decir, la persona que empieza a ponerse nerviosa se centra mucho en: me estoy poniendo nerviosa, voy a sudar, se me va a notar. Entonces eso le hace que se ponga más nerviosa, con lo cual se hace un círculo vicioso. En vez de centrarse, bueno, a ver, no es para tanto, voy a intentar tranquilizarme, esto lo he pasado otras veces. Es intentar un poco cambiar el discurso. Entonces, sí, pero hay una cosa que yo aquí voy a decir claramente. De la ansiedad se sale, pero uno tiene que hacer un trabajo personal. Es decir, Es la segunda vez. hay gente que va a necesitar medicación porque hay situaciones
que lógicamente si una persona está muy desbordada, pues tomará ansiolíticos, pero los ansiolíticos son un apoyo. Si uno no aprende a enfrentarse a esas situaciones, al revés, se van a generalizar de alguna manera. El que tiene ansiedad antepone la situación de miedo. Es decir, de alguna manera, preocupa. Claro, ya el futuro ya ve que le va a pasar. De alguna manera sabe, lo voy a pasar mal. Por eso también era un inicio de empezar a explicar algunas técnicas con el objetivo de que la gente sepa que hay cosas que se pueden hacer y también soliciten ayuda profesional. ¿De acuerdo? Entonces, la ansiedad en sí es buena. Es decir, nos prepara y nos dice, aquí hay moverse. Imaginaos que entre aquí un león. El miedo es normal porque hay un león. El cuerpo se empieza a activar, empieza a echar adrenalina, que es lo que sucede con la ansiedad. Y ahí nos activamos. O nos inhibimos y nos quedamos quietos, o huimos. Claro, pero ahí es claro qué es lo que nos está afectando, que es un león. ¿Qué pasa con la ansiedad? Que normalmente ya no hay nada, ni siquiera a lo mejor uno sabe por qué se pone con ansiedad. Pero es algo que ya se mantiene. Por eso se dice que ya tenemos un trastorno de ansiedad cuando algo, de alguna manera, uno está nervioso sin saber por qué, o incluso sabiendo por qué, le afecta de tal grado que ya no es normal. Un estrés crónico, por ejemplo. Claro, ya no es normal. Es decir, yo os pondré ejemplos para que veáis. A ver, como he dicho, la ansiedad, voy a ir en esto un poquito más rápido, la ansiedad es la respuesta emocional. ¿De acuerdo? El miedo es, yo veo un león, porque el miedo y ansiedad es diferente. Yo veo un león y la mente me dice, ¡un león, cuidado! Pero la ansiedad es una elaboración del miedo. Es ante una amenaza, es decir, pasa por el filtro de tu forma de ser y de pensar. Y eso da lugar a una respuesta. Por eso es una respuesta emocional. Ante la misma situación la gente va a responder de manera diferente. ¿De acuerdo? Ante un león todo el mundo vamos a responder más o menos igual. Contento no vamos a estar de que entre aquí uno. Pero la ansiedad es otro tema. Influye mucho la forma de pensar. Entonces, pues bueno, un poco la ansiedad. A ver, ante una ansiedad nos podemos relajar, ahí no se ve, pero bueno, nos podemos relajar haciendo cosas más positivas, como deporte, yoga, por poner, estar con la gente. Eso es una parte sana. Lo voy a poner aquí, porque no se ve muy bien la transparencia. Pero luego hay otra parte que no es sana. Que a veces cuando nos encontramos nerviosos, como el cuerpo nos pide, nos activa, y el cuerpo te pide que tienes que hacer algo. ¿Vale? Cosas que te ayudan a controlar esto, perfecto. Luego también puedes tomar medicación. Pero cosas que no te ayudan, no se ve la transparencia, ¿qué puede ser? Pues tiras a compulsiones, a beber alcohol, a compras, a gastar dinero. Como una manera que el cuerpo está activado, no sabes qué, porque la ansiedad te genera, tiene varios correlatos. Un correlato físico, es decir, tiene una respuesta física, sudoración, molestias intestinales, de cuello, o sea, a mucha gente se la manifiesta de manera diferente. Tiene un correlato conductual, uno normalmente deja de hacer cosas, a veces, porque las situaciones le generan miedo, o al revés, tiende a la impulsividad. Y tiene también un correlato emocional, te genera, pues bueno, pues sentimientos y emociones, sobre todo de desvalía. La persona que tiene una ansiedad crónica tiene sentimientos de no controlar la situación, que se le escapa todo de control. Entonces, bueno, ¿qué me pasa aquí? Bueno, el miedo, ya por explicar, al pasar, bueno, el miedo ya lo he explicado, el miedo es algo concreto, una situación concreta, y fobia, bueno, es un miedo intenso a una cosa específica. Todos esos son tipos de trastornos de ansiedad, lo único, pero para matizar. La fobia es alguien que tiene miedo a una araña, pero si no hay una araña no tienes ansiedad continuada. ¿De acuerdo? El que tiene una ansiedad es algo más, lo tiene continuamente, no hace falta que esté en la situación. Entonces, por ejemplo, ansiedad y estrés, ¿no ves? La causa del estrés es la presencia de un factor estresante, algo que tú puedes identificar. Es mi trabajo, es mi pareja, es que no tengo ni un duro, es que estoy en paro. Mientras que la ansiedad es si el estrés continúa después de que el factor estresante haya desaparecido, no esté en ese momento, o para el resto de la gente no sea tan importante como la importancia que le das tú. ¿De acuerdo?
Entonces, bueno, trastornos de ansiedad y algunos datos, por deciros, ¿no? La ansiedad aumenta mucho la probabilidad de sufrir uno más trastornos de ansiedad, fobias, ataques de pánico, que es una de las cosas por las que se va a muchos hospitales pensando que uno se va a morir de ataque cardíaco y lo que te dan es un ansiolítico en la boca. Eso me ha pasado a mí. Sí. Pero hay una cosa que te quiero decir y tienes que trabajártelo. Por mucho que lo estés pasando mal, nadie se muere de un ataque de pánico. Aunque no te lo creas en ese momento, ya, pero por ahí se tiene que empezar a hacer el trabajo. Nadie se muere de un ataque de pánico. De hecho, fíjate que cuando se va uno al hospital, enseguida, simplemente con una auscultación del corazón, porque el corazón no duele. El corazón no duele. Pero cuando uno tiene angustia, ataque de pánico, duele todo esto. Y en el corazón no duele. Entonces, son los problemas psicológicos más frecuentes, no he puesto el dato, pero más del 27% de la población tiene trastornos de ansiedad en algún momento de su vida. Y más, no podemos evitar en la situación que estamos. De incertidumbres, de situación económica. Hay una realidad. Dentro de los trastornos de ansiedad, los más frecuentes son las fobias, que son las más simples, por miedo a volar, miedo a los bichos. Y las mujeres tienen una mayor incidencia, salvo en los trastornos obsesivos compulsivos, que entre hombres y mujeres, trastornos obsesivos compulsivos, el que, pues bueno, no piso en las baldosas, necesito abrir las puertas 5 veces, un poquito ese tema, ¿no? Y suele ser un trastorno crónico, que no significa para toda la vida. Crónico es si uno no hace el trabajo y normalmente, porque se nos está mal escrito, y normalmente tiene una comorbilidad con la depresión, es decir, está asociado, porque tiene mucha forma de pensar parecido en algunas cosas, ¿eh? A ver, ¿por qué se produce la ansiedad? Es normal en principio, se da en todas las personas. Yo os voy a poner un ejemplo de ansiedad normal. Si yo me monto en un rascacielos y me salgo a la terraza y me asomo a la barandilla, instintivamente me va a salir la ansiedad, pero la ansiedad ¿qué me va a hacer? Que sin que yo me dé cuenta, me voy a agarrar. La ansiedad nos ayuda cuando somos pequeños a que un niño no se meta en cualquier sitio. El miedo que te genera, la incertidumbre, nos protege de no tener niños de pequeños aventurarnos a cualquier sitio. ¿De acuerdo? La ansiedad es positiva. Entonces, ¿qué significa la ansiedad? Pues que de alguna manera estamos en la cabeza anticipando que algo va a pasar. Yo me agarro porque si me asomo sin cuidado, corazón ya me están así, me caigo. Hasta cierto punto estamos hablando de ansiedad sana, ¿eh? La gente que no tuviera ansiedad o que no tuviera miedo no llega a la adolescencia. No llegan, ya se han muerto. Pues en la carretera haciendo locuras, de niño haciendo... ¿sí? Entonces, la ansiedad normal nos prepara para luchar, para huir de posibles problemas. Por eso digo que es importante hablar de la ansiedad, porque la gente que tiene ansiedad piensa que la solución es no tener ansiedad. Y la solución es aceptar que toda la vida va a tener ansiedad, como algo normal. Es que el problema de alguien que tiene ansiedad de manera patológica no es no tener ansiedad, es saber convivir con la ansiedad. Porque la ansiedad es buena, lo que no es bueno es tener ansiedad patológica, ¿de acuerdo? Pero la ansiedad no va a desaparecer, porque nos ayuda para esto, nos ayuda a evitar situaciones adversivas, nos ayuda a buscar apoyo. Si yo estoy en un momento con ansiedad y miedo, busco ayuda en alguien, eso también es positivo. Entonces, y además nos prepara, oye, pues mira, me ha pasado eso, la próxima vez que tengo que hacer. Entonces, me prepara, ¿no? Me da herramientas. ¿Cuál es patológica? Cuando sobrepasa cierta intensidad que la persona no es capaz de adaptarse. No es el grado de intensidad solo. También estamos hablando de ansiedad patológica cuando una persona, los síntomas que le genera la ansiedad, le están provocando problemas sociales. Pongamos el caso de alguien que tenga diarreas crónicas, trabajo, alguien que tenga dermatitis atópica, que se produce por mucha ansiedad, pues tú imagínate todo el rato despellejado, colitis ulcerosa, pues te puede provocar graves problemas sociales.
Pues en un trabajo que tengas que estar levantándote cada 5 minutos, pues a lo mejor te quedas en paro. Entonces ya estamos hablando que ahí la ansiedad te está generando un problema, es decir, no es algo estándar, hay que valorar cada situación de cada persona. Y luego también hay determinados miedos y ansiedades que son demasiado exagerados, es decir, por un examen, yo os he expuesto, por un examen es normal que uno tenga ansiedad, pero si uno piensa que toda su vida se acaba y ya no va a salir a la calle porque el examen piensa que lo hizo mal, ya estamos hablando que ya se sale de lo normal. Entonces estamos hablando de ansiedad patológica, ¿de acuerdo? Entonces, el sujeto se ve superado por la ansiedad, cree que todo lo que ha hecho no le vale para manejar la situación y en vez de pensar que no está en ese momento qué hay detrás de la ansiedad, está centrado en los síntomas de la ansiedad, está anticipando los siguientes síntomas, es decir, estoy ahora sudando, me voy a poner más nervioso, ya verás que no voy a ser capaz, es decir, está centrado en la ansiedad. Y además está centrado en lo negativo que está pasando, no es capaz de ver nada más. Entonces estamos hablando de problemas de ansiedad. Entonces, ¿qué es ansiedad normal? Pues bueno, tiene una duración de tiempo limitado, normalmente se reacciona solo ante un estímulo, es decir, a ver, bueno, muy bien, hoy tengo un examen, me he puesto nerviosa, pero luego a la tarde salgo con mis amigos y ya he desconectado. Pero si eso continúa, no ves un tiempo excesivo, pero más allá del examen, que te condicione más cosas, ya estamos teniendo problemas de ansiedad. Una reacción desproporcionada al suceso, pues yo qué sé, pues por ejemplo pensar que una mujer que cumple años se está todo el rato operando por mucha ansiedad porque piensa que va cumpliendo años y su marido ya no le quiere, pero es que ya no le quiere nadie porque la vida es una mierda, el amor no existe, o sea, ya todo es un poco exagerado, ¿no? Hay un sufrimiento intenso y duradero y una profunda interferencia en la vida. Tiene que darse ese apartado para que estemos hablando de que ya tenemos un problema de ansiedad, es decir, te está afectando a tu día a día. Bueno, esto es un poco cómo funciona la ansiedad. Pero la ansiedad no solamente te tiene que venir por cosas reales que pasan, también es por pensamientos, que te pueden venir y que te hacen sufrir, no hace falta que te esté pasando cosas. Por eso digo factores internos, preocupaciones, problemas personales o externos, ¿no? Cosas que estén sucediendo hacen que te aumente la ansiedad y la consecuencia, si tú no la manejas, es que te afecte la vida y entonces tengas en realidad un menor rendimiento. Bueno, ansiedad como trastorno, no consigo sacar la foto. A ver, es importante la primera frase. La persona que tiene trastorno de ansiedad magnifica, exagera, no conscientemente, pero exagera realmente la amenaza. Hay una exageración de la amenaza. Eso es un error de pensamiento. Y al mismo tiempo que hay una exageración de la amenaza, hay una infravaloración de las capacidades propias que tiene para enfrentarse a esa situación. Es decir, hay una distorsión de la realidad y del pensamiento. Por un lado, exagera la amenaza, o sea, la ve más grande de lo que es, lo ve más grande de lo que es en su vida. Y porque no lo cuestiona. No cuestiona los pensamientos que le vienen. Y por otro lado, ese no cuestionamiento va asociado a una infravaloración, es decir, yo no puedo con esto me va a arruinar la vida, o sea, esas dos cosas, ¿no? Con lo cual el círculo vicioso va a costar más que se rompa, ¿no? Hace que la persona luego, pues bueno, hace que se cronifique un poco el problema. Voy muy rápido, tengo la sensación que voy, ¿no? Vale. La ansiedad patológica es cuando sobrepasa varios límites, como he puesto un poquito, y se mide, pues bueno, normalmente por el sufrimiento y la capacitación. Es que cualquier trastorno mental se rige sobre todo por la valoración subjetiva del que sufre también, Es decir, cómo te está afectando la vida esa situación, ¿de acuerdo? Porque ante dos mismas situaciones, las personas, cada uno lo puede llevar de una manera diferente, una misma situación. Entonces, por eso digo, es muy importante es cómo uno lo maneja. Entonces, bueno, eso es un poco lo que os estaba explicando. Y, bueno, estos son los trastornos de ansiedad, por si alguno suena, pues eso, el de angustia, el de agorafobia, sin agorafobia, fobias específicas, arañas, aviones, fobias sociales, que es muy común, fobia que es miedo a estar en situaciones sociales, también hay mucho trastorno, bueno, fobia social también es ansiedad generalizada a esas situaciones nuevas, que sean retos, esos son de los dos que más se dan. Las fobias, todo el mundo tiene fobias, pero como puedes evitar el conflicto, os voy a poner un ejemplo, un comercial.
un comercial que tuviera miedo al avión. Pues puede ser un problema porque le condiciona su vida. Pero otra persona, un agricultor que tiene miedo al avión, pues para él no le afectaría tanto, porque puede evitar coger el avión. Por eso digo que hay que especificar en cómo le afecta a esa persona la ansiedad. Luego todo trastorno, bueno, y quería marcar que también el trastorno de la ansiedad se da también mucho en la infancia y en la adolescencia, ¿eh? No es solamente una cosa de adultos. Causas, bueno, en realidad hay muchas causas, hay factores biológicos, hay familias en las que todo el mundo es más o menos ansioso. Y luego, sobre todo, también hay unos factores también de personalidad, de forma de tomarse las cosas, por resumir un poquito eso, de formas de pensar, ¿no? Lo que se llama procesamiento de la información y horrores de pensamiento, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, pues no sé, imaginaros, yo por poner un poco, también explicando un poco la ansiedad patológica, o por si queda claro, imaginaos una persona que le muerde un perro, ¿no? O que tiene miedo a perros grandes. Eso sería una fobia. Pero si luego cualquier cachorrito ya se pone nervioso, un hombre hecho y derecho, ya estamos hablando de que es algo más allá de una fobia. Estamos hablando ya de cuadros de ansiedad. Si luego además por no ver perros no anda por el parque ese, por no ver cachorrito, ya vamos viendo un poquito que tiene que haber algo como más exagerado, ¿eh? Bueno, es importante. Y bueno, pues hay una serie de factores, es como todo, se dice en realidad como todo. El temperamento, factores biológicos, factores sociales, el momento, en realidad siempre es lo que se dice, la escala de vulnerabilidad de la ansiedad. Entonces, pues bueno, esto es importante, síntomas de la ansiedad. Para que se dé la ansiedad, siempre tiene que haber correlato físico, o sea, una parte física, un aspectos psicológicos y también conductuales. Físicos, pues puede ser taquicardias, palpitaciones, opresión del pecho, no todos estos, vómitos, náuseas. Se da muchas veces en niños que para no ir al colegio todas las mañanas tienen diarreas o dolores de estómago y que no sabe por qué, pero esos son cuadros de ansiedad o dolores de cabeza al ir a estudiar. Por eso te digo que os digo que en la infancia se da mucho. Yo he visto mucho en niños que dices, ¿por qué todas las mañanas cuando va al colegio tiene que ir al baño y se pone nervioso? Son cuadros de ansiedad. Mareos, alteraciones del sueño, de carácter psicológicos, inquietud, agobio, sensación de amenaza, ganas de huir, inseguridad y en casos muy extremos, temor a la muerte, a la locura o al suicidio. Temor, no por especificar la locura, porque antes he dicho que uno no se muere de ataque de pánico, pero uno de ansiedad no se vuelve loco. Loco lo que entiende, por eso pone la locura, Son miedos que tiene la gente con ansiedad y es algo que hay que empezar a decir ya. Porque es lo que la cabeza le está diciendo a esa persona. Entonces, también más... Ahí se llegan a cuadros físicos de ansiedad muy fuertes, incluso de contracción muscular y de rigidez, Y luego, pues de conducta, normalmente estados de alerta y hipervigilancia, es decir, intentar no ir a los sitios que te dan ansiedad o no salir de casa, o sea, ya un poco como que estás anticipando las amenazas y las situaciones malestar. Todo va relacionado con el pensamiento, ¿no? Todo, por eso digo que sí, es una expresión emocional del miedo, la ansiedad, que se alarga en el tiempo. Pues pasa por el filtro, tu forma de pensar, ¿no? Y luego también tiene correlato de intelectual o cognitivo, pues que claro, si uno está con ansiedad, pues tiene dificultades de concentración, de atención, de memoria, aumenta despistes y descuidos, preocupación excesiva, expectativas negativas, eso es de cajón, porque claro, uno piensa que no va a cambiar, con lo cual, rumiaciones, que es, rumiar como lo después de la rueda, te da vueltas, así con lo negativo, se llama rumiar, como las vacas que están ahí con él. Y entonces, bueno, interpretaciones adecuadas, susceptibilidad, esto es un poco, bueno, esto es un poco lo que había explicado, Pues mira, aquí en la foto, que es poner, ¿no? Mira, por ejemplo, alguien piense, soy incapaz, suspenderé, es demasiado arriesgado, que dirá, mis padres no ven, ya van dándolo en la pelota, empieza a venir pensamientos negativos, a nivel físico empieza a sudar, por ejemplo, empieza a sentir taquicardia, puede tener problemas gastrointestinales. El intestino es el cerebro emocional,
Es donde más se manifiestan los estados emocionales. Por eso muchas enfermedades de intestinos, que aunque no sean la causa, sí te pueden empeorar. La enfermedad de Crohn, ¿qué más? Intestino irritable, no es la causa la ansiedad, o sea, la ansiedad no te genera ese trastorno. El herpes, por ejemplo, también, pero sí se sabe que tener muchísima ansiedad, como te sube el cortisol y todas estas historias, lo que te provoca es un empeoramiento de estos cuadros. Entonces, pues ingesta compulsiva, pues a lo mejor le da por comer, temblor, y luego pues a nivel cognitivo empieza a pensar, eso no seré capaz de pensar, de sacar, bueno, esto es un poco lo mismo. Vale, esto es lo que quería explicar, pero bueno, más o menos lo he explicado. ¿Qué hace una persona con ansiedad? Pues algunas personas, para intentar reducir la ansiedad, suelen comer, fumar en exceso, es decir, se meten en un círculo que al final lo más importante es la ansiedad. No hay un pararse a pensar ¿por qué me está pasando esto? Sino es, tengo ansiedad, me voy a poner mal, y todo el rato es como el que tiene dolor. Sabemos que el dolor es un síntoma, la fiebre es un síntoma, no es la enfermedad. Cuando tenemos fiebre decimos, tenemos fiebre porque algo nos pasa, ¿verdad? Con la ansiedad tendría que ser lo mismo. Estoy con ansiedad, estoy con estos síntomas, algo me pasa aquí. Otras personas tienden a evitar situaciones que producen ansiedad. De momento eso puede funcionar, pero claro, si siempre estás evitando a largo plazo, lo único que estás es con temor a que te vuelvan a pasar esas circunstancias. Se tiende a exagerar el problema. Exagerar no le estoy quitando yo importancia, voy a matizar. Exagerar es que uno no tiene en ese momento, no se ha parado a reflexionar que si suspende, aunque suspenda, no se acaba el mundo ni su vida, pero uno con ansiedad lo puede vivir así. ¿De acuerdo? Que cualquier circunstancia uno lo ve tan grande, por eso a eso se le llama exagerar, que no es ni mentir ni hacer cuento, simplemente que lo ve, lo magnifica de alguna manera, ¿no? Puede incluso llegar a pensar que está físicamente y que le pasa algo, y esto lo único que hace es aumentar los síntomas, ponerse uno más nervioso. Y antes de que ocurra, pues bueno, y se pone más nervioso y es el círculo vicioso que se llama la ansiedad. Y cuanto más círculo vicioso, pues menos. Y ahora por eso luego al final os voy a explicar cómo romper este círculo un poquito, A nivel cognitivo, ¿qué pasa? Pues eso, valoraciones exageradas de la amenaza, mayor indefensión. Indefensión es que uno se siente más pequeño, parece que no controla, la sensación de pérdida de control es importante. Hay un procesamiento inhibido de la información relativo a la seguridad. A ver, traduciendo, uno piensa que no puede hacer nada para estar mejor. Y deterioro del pensamiento reflexivo, que esto es lo que hay que recuperar. Pensamiento reflexivo es la capacidad de poner a prueba lo que la cabeza te dice. Es decir, a ver, ¿y qué pasa si me cruzo o me pasa esto? Vamos a ver qué pasa. ¿Y qué puede pasar? ¿Es tan grave? ¿Se me acaba la vida? ¿Me muero? Eso es el pensamiento reflexivo. Y hay que empezar a hacer ese tipo de pensamiento. Porque luego también el que tiene ansiedad lo ha pasado más veces. Sigue aquí. Tú no te has muerto. No. Pero se pasa muy mal. No, ya, pero digo en esa capacidad de pensamiento reflexivo de decir, cuando te ocurre, piensas que se va, pero ya lo has pasado, con lo cual saca la experiencia, a eso me refiero, Sí, intentas evitar una situación. Claro, no, pero yo por eso digo que hay que hacer trabajo, y entonces un procesamiento automático, es decir, todo te viene enseguida, no hay que pensar. Ya, la rueda esa que gira es rápido, ya mira que me va a pasar, ya esto, luego el siguiente, luego, o sea, ya anticipas todo lo que te va a pasar, ¿no? Bueno, situaciones que pueden provocar la ansiedad, situaciones sociales, claro. Circunstancias, bueno, esto nada. Consecuencias de la ansiedad, bueno, lo que he dicho, mira, no produce ni lesiones en el corazón ni locura. Aunque la ansiedad puede llegar a ser muy desagradable, efectivamente, Y sobre todo, pues eso, no va a estar asociado a la depresión si se prolonga en el tiempo todo este tipo de sentimientos, te da lugar a otro tipo de patologías. Esto es importante para luego por qué explicar qué hay que hacer. Las personas con ansiedad presentan una selección exclusiva a todo aquello que le hace daño. Es decir,
por poner el ejemplo de la persona que tiene miedo al principio de que va a suspender un examen. Va a pensar que va a suspender el examen y a lo mejor no ha suspendido en su vida. Y en vez de pensar, a ver, y aunque suspendiera la primera vez en mi vida, lo demás me ha ido bien, no es posible, se angustia porque a lo mejor suspende esa vez, o sea, no es capaz de rescatar nada positivo. Muestra un distanciamiento atencional hacia señales de seguridad, bueno, esto es lo mismo, exagera la valencia amenazante de los estímulos, porque luego además hay una no es la palabra dramatización porque parece que no estoy haciendo importancia, es de alguna manera catástrofe, como si fuera una catástrofe de alguna manera, ¿no? Es decir, es tan el mal que le puede venir que no es capaz de ver nada positivo. De ahí viene también la exageración y es importante que lo viváis desde ahí, es decir, la ansiedad ya patológica viene una exageración de la vivencia de lo que es la amenaza en sí, que no es quitarle la importancia a la amenaza, es que la influencia en tu vida tú le das dando mucho valor, le das demasiado valor a eso. No es que no tenga que tener importancia, es que le das más valor de lo que tiene y eso te paraliza, te hace sentirte inútil, y cuando te sientes inútil y que no controlas, todavía más pequeño. Entonces, además entras en un proceso de preocupación continua, de qué te va a pasar, si te puede volver a pasar, si, pues yo qué sé, si de esto no vas a salir, entonces todo el rato estás preocupado. Y muestras menos autoconfianza, con lo cual, pues bueno, la sensación de control disminuye. ¿Cómo manejar la ansiedad? Aquí venimos. Todo esto os estaba explicando porque la idea es, por un lado, de la ansiedad partimos de que es algo necesario, con lo cual la ansiedad, la solución y cualquier tipo de terapia no es evitar la ansiedad, que eso no es cierto. Es como el que tiene miedo a los coches, pues que se vaya al desierto. No vamos a esconder los coches, ¿no? Entonces, la ansiedad es necesaria para sobrevivir, entonces la persona que tiene ansiedad lo primero que tiene que aprender es aceptar la ansiedad. Que no significa que bien con la vida es... No, aceptar la ansiedad significa también situarla en el justo término, ¿eh? Pero es decir, no evitarla, porque la mayoría de los problemas que tiene la gente con la ansiedad es porque está intentando evitarla. Y evitándola la hace más presente, entonces no hay que evitar la ansiedad. Es decir, cuando te venga, te paras a pensar en lo que te está viniendo. Bueno, lo típico, consultar a un especialista, porque bueno, eso es verdad. Si uno no puede por sí mismo superar, pues para eso estamos los especialistas. Ejercicios de relajación y respiración de toda la vida, pero es verdad. Esto es agua de santo, como se suele decir. Sobre todo los ejercicios de relajación, de contracción y de soltar. Contraer 20 minutos que digo yo, 10-15 segundos y soltar. Estos tipos de ejercicios están muchos en internet. La relajación de contracción, porque viene muy bien a la gente con ansiedad. Hay una técnica que se llama la distracción, cuando uno está sufriendo casi un ataque de ansiedad. Una técnica que funciona es la técnica de distracción. La técnica de distracción significa empezar a pensar en cosas que no tengan que ver con lo que te está pasando. Es decir, si tú estás en un acto social, empezar a pensar, yo que sé, la marca de pantalones que lleva la gente que está ahí. Si estás, yo que sé, o sea, con algo que no tenga nada que ver, pero utilizar la cabeza no te acusa, Si estás, yo que sé, y te está pasando en la calle, pues contar los números de coches de matrículas que pasan, ¿no? Y los modelos que son y los colores, o sea, distraerte de lo que está pasando. Manejar el pensamiento de alguna manera, ¿no? Sí, sí, porque en realidad son técnicas cognitivas conductuales, lo que hace que te maneje la ansiedad. Entonces, ejercicios físicos y alimentarios sí que es verdad, también. El ejercicio físico además tiene una explicación fisiológica, porque es una manera de eliminar tensión. Igual que la relajación, contraerse y soltar, lo que te elimina es la adrenalina que te acumula, el cortisol y todo eso. Entonces, el ejercicio físico también. Nunca el ejercicio físico hay que hacerlo antes de acostarse, porque en vez de relajarte, te estresa, te activa. El ejercicio suave a media tarde,
pero no deja de ser técnicas que implican autocuidado. Yo antes he explicado que en la ansiedad uno llega a pensar que no es capaz de controlarlo. Si uno empieza a ocuparse de sí mismo, también de alguna manera está recuperando el autocontrol, que es muy importante. La sensación de que tú controlas cosas es vital para superar la ansiedad. Ejercicios físicos, alimentarse bien, porque bueno, pues como todo, cuando uno está mal, pues deja de cuidarse. Un descanso adecuado, porque además con ansiedad no se duerme bien. Y esto también va tal cual, el que no duerme bien, no se centra, el carácter le cambia. Hay quien ir recuperando hábitos también significa que uno empieza a cuidarse. ¿De acuerdo? Y esto, realizar un registro diario de preocupaciones. Ahora vamos a ciertas técnicas más específicas. ¿De acuerdo? Voy a plantear situaciones. Lo que uno tiene que hacer cuando tiene ansiedad es darse cuenta de que tiene ansiedad y aceptar la ansiedad. Aceptar implica empezar a pensar lo que está pasando. Porque el que tiene ansiedad lo único que hace es sentir, no se para a pensar. Entonces, yo me paro a pensar, estos son ejercicios que se van haciendo, yo me paro a pensar lo que me está pasando en este momento. Y me estoy dando cuenta que en este momento me está pasando lo que otras veces. Y empiezo a reflexionar. Empiezo a reflexionar y empiezo a pensar que si lo acepto, lo analizo. Y es muy importante en la ansiedad empezar a aceptar que a lo mejor estoy exagerando lo que me está pasando, que no es mentir, sino que voy a poner a hacer ese pensamiento reflexivo y voy a ponerme a prueba mi pensamiento. ¿Qué pruebas tengo de que si me pasa esto, por ejemplo, me voy a morir? ¿Qué pruebas tengo? Por eso es muy importante hacer un registro diario de preocupaciones. Un registro de cada vez que te dé alguna situación de ansiedad. Por lo general es media hora, ¿no? El ataque ese... Sí, no, pero luego haces un registro de cómo te has sentido a nivel físico, qué te ha pasado por la cabeza y qué ha ocurrido al final. Y cuando vas haciendo un registro de estas situaciones, tú vas aprendiendo de ti mismo que lo que en ese momento que te está pasando de ansiedad, de empezar a pensar en cosas más negativas o de catástrofes, es que no me sale la palabra, catastrofistas, pues no era tal. Porque aquí el objetivo es aprender de lo que ya tienes dentro, de tu propia experiencia. Entonces tienes que empezar a poner como si fueras Sherlock Holmes, a pedir pruebas a tu cabeza de lo que está pensando. A que si tú suspendes ese examen, aunque lo suspendes, se acaba tu vida. A que si yo vengo a la charla y doy una charla de mierda, se me acaba mi vida. ¿Qué pruebas tengo de que se me acabe mi vida? Tendré que aceptar que a lo mejor he dado una charla mal. Estoy nerviosa, no puedo darlo todo, pero me da un ataque de pánico en mi casa. Si me diera, tendría que empezar a pensar, ¿pero para qué pensabas eso? ¿Qué pruebas tiene? Tienen 45 años, ya todo por una charla. ¿Me entendéis por dónde voy? Esas cosas. Yo creo que el problema, por ejemplo, en él, ¿no? Sí. Él cuando le pasa eso no sabe que tiene ansiedad, digo yo. Él se encuentra mal, o él o cualquiera, ¿no? Dice, tienes que identificar qué es el sentimiento ese, ¿no? O qué te está pasando, ¿no? Es que estás centrado en lo que te está pasando, no por lo que te pasa. Por eso, en la terapia con los trastornos de la ansiedad, lo que tienes que empezar a pensar es que la ansiedad, el síntoma, que es todo lo que sientes, se está convirtiendo en el eje de tu vida. Es decir, es como antes he puesto la fiebre. Tú cuando tienes fiebre no estás pensando, tengo 42 grados, me está sudando la piel, tú estás pensando, tengo fiebre, efectivamente me encuentro mal, ¿por qué tengo esta fiebre? Tengo que ir al médico. Porque tú sabes que la fiebre es una señal, pero el que tiene ansiedad no es capaz de pensar eso, se centra únicamente en la ansiedad, no en qué te está pasando por la ansiedad. Porque el siguiente paso que tiene que hacer una persona con ansiedad, que ya tenga estos problemas, es decir, ¿de dónde te viene? ¿De qué te está protegiendo la ansiedad?
te lo digo así, es decir, de alguna manera es un mecanismo mal de defensa, ¿no? De defensa. No es un... A ver, la cabeza siempre cuando tenemos problemas intenta buscar una solución. A veces acierta y a veces no. Y la ansiedad es un mecanismo que tu mente ha buscado para protegerte de una situación temida, pero que se ha convertido en el tiempo en un problema en sí mismo. ¿De acuerdo? Luego el etiquetar también, ¿no? El momento, el etiquetar es el momento. Sí. Mira, cuando tú en un que, momento... Hay técnicas, igual que he dicho que cuando tú en un momento estás teniendo ya un ataque o una situación de ansiedad, tienes que utilizarla. Ahí la única técnica que puedes hacer es una técnica evitativa, que es la técnica de empezarte a pensar. Yo ahora mismo, imagínate, yo ahora no estoy para discursos y me está dando un ataque de ansiedad. Pero yo he tenido que aprender que dándome un ataque de ansiedad, porque sé que hay correlato físico, que empiezo a sudar, por eso digo que hay que aceptar la ansiedad, porque para eso tú tienes que conocerla. Tienes que ir apuntando qué te sucede cada vez que te sucede. Cómo te has sentido a nivel físico, porque así vas conociendo a tu enemigo. Porque la ansiedad no eres tú, no es parte de ti, es algo añadido. Entonces, cuando tú vas conociendo, de alguna manera vas dándote cuenta, incluso vas asociando a lo mejor incluso cuando te pasa. Pero cuando en un momento determinado ya te está pasando un ataque fuerte, ahí no estás para pensar, ahí estás para utilizar la técnica distractiva, que es, si ahora estoy muy nerviosa, es... Zapato todavía 39, 41, tengo que pensar en algo que me distraiga. ¿De acuerdo? En ese momento. Cuando hago las cosas muy grandes, tengo que empezar a hacer también un listado de qué miedos tengo y buscar al lado las pruebas que tiene ese pensamiento a favor y en contra de que eso sea verdad. Es decir, si salgo a la calle me va a pasar algo. Pensamiento. ¿Qué pruebas tengo de que si salgo a la calle de verdad me va a pasar eso? Hay que utilizar la lógica y en este caso, técnica muy cognitiva, poner así. Eso en ese momento. Cuando, por ejemplo, te esté empezando a venir la ansiedad, o cuando sea la situación tan temerosa, una situación que para ti sea muy difícil enfrentarte de golpe, divídelo en fases. El que tiene miedo a subir en ascensor, no se le puede decir que no suba. Sube hasta el primero. Mañana subes hasta el primero, estate una semana hasta el primero, la semana siguiente subes hasta el segundo, pero no subes hasta el 40. No, o sea, vas graduando... No, pero quiero decirte que vas graduando las situaciones temidas. La solución no es huir de las situaciones temidas. La solución es aceptar lo que te pasa y, si es muy fuerte lo que te pasa, aguantar. Mira, os voy a poner un ejemplo que me ha venido ahora. Chico que le viene ansiedad, que piensa, pues bueno, intentó una vez salir con una chica y ahí lo pasó mal. Y ha pensado que le va a pasar con todas las chicas, que es un desastre, ya ni sale, ¿no? Es un cuadro de ansiedad que ya es patología. Entonces, ¿cómo se le ayudaría a este chico? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué le decimos? ¿Ya no salgas? ¿O qué pena de las mujeres no te quieren? No, la realidad, es verdad, te has puesto nervioso, pues mira, vamos a hacer por fases. Como quieres salir con una chica y esa te da miedo, pues empieza a concertar una cita sin finalidad de cita. O sea, sin que sea una cita, de verdad, pero empieza a hacer pruebas. Y luego de las pruebas que haces, de solicitar a una chica que salga contigo, aunque tú no tengas ganas de salir con esa chica, empieza a recoger qué ha pasado. Cuando te han dicho que sí, cuando te han dicho que no, se te acabó la vida, se te acabó, o sea, es decir, vas haciendo pruebas, ¿de acuerdo? De alguna manera, ¿eh? Son ejercicios que uno tiene que ir haciendo en casa. Lo que quiero transmitir es que uno no puede estar toda la vida con un ansiolítico, porque el miedo lo va a tener siempre. Uno tiene que enfrentarse a estas situaciones, porque no es una situación con la que uno nazca con ansiedad, ya con patología. Es una situación que ha sobrevenido por lo que sea. Entonces hay que enfrentarse un poco a esa situación. Registrar un registro diario, pues pensamientos, pues eso, empezar a trabajar los pensamientos negativos que te vengan a la cabeza, rescatar lo que se llama un botiquín de refuerzo, es decir, no solamente pensar en las cosas
malas que te pueden pasar, sino empezar a rescatar también qué positivo tienes. Eso al mismo tiempo hay que hacerlo, es decir, a mí me va a dar un ataque de ansiedad. Pero bueno, además del ataque de ansiedad, yo, otras veces, ¿cómo lo he superado? Empezar positivo. ¿Cómo lo he superado? Porque estoy aquí, ¿no? La ansiedad sigue estando aquí, sigue teniendo situaciones de ansiedad, pero está vivo, está viva. Es decir, y en vez de pensar en qué te va a venir malo, ¿por qué no pensar qué has hecho para superarlo? ¿Cómo pasó? Bueno, empiézate a cuidar, pon objetivos realistas, aprende que lo que te sucede, o sea, empezar a observarte. Mira, si a uno le cuesta, tiene que hacer el ejercicio de lo que se llama como silla vacía. Tú te haces mentalmente, eso se hace también con terapia, pero puede hacerlo uno mismo, tú te pones en el lugar de otra persona, como si fueras un observador, coges como distancia. ¿Hacer una empatía? No, te observas, es como si tú fueras una película, y te observas diciendo, pues eso, observar qué te está pasando y qué estás sintiendo. Entonces puedes pensar, ¿qué está pasando a esa persona que tiene ansiedad? ¿Qué le puede estar pasando? ¿Qué siente? ¿Qué le pasa por la cabeza? Y eso hay que empezar a trabajarlo. En vez de pensar que no se puede hacer nada y que uno le puede venir en cualquier momento o cualquier situación, empezar a coger herramientas. Lápiz y bolígrafo es necesario para superar la ansiedad. Voy a empezar a acompañar a la ansiedad. Significa conocerla. ¿Cuándo te pasa? ¿Qué te viene a la cabeza? Una vez que la conoces, hay que empezar a cuestionarse con pruebas, tú como si fuera un detective, eso que se te pasa a la cabeza, ¿hasta qué punto es verdad? ¿Hasta qué punto es verdad lo que te va a pasar? No huir de las situaciones y en función de la ansiedad, o dividirlo por grados el acercamiento a esas situaciones, o utilizar alguna táctica distractiva si en ese momento te está costando mucho, pero sobre todo empezar a cuestionar muchas cosas, es decir, saber que uno es un mecanismo de defensa, pero por lo que sea se ha quedado bien enredado, y le está costando salir. Económico. Pues bueno, yo pensaba, mira, si una persona tiene miedo que se va a morir y que le ha dado un ataque, otra técnica que hay, empieza a buscar información sobre el corazón. Es seguirle a la ansiedad. ¿Tú tienes miedo de que te va a dar un ataque al corazón? Perfecto. ¿Tú tienes miedo de que si montas en el ascensor se va a caer? Recoge toda la información de ascensores, inspecciones técnicas del ascensor de tu portal, cómo funciona un ascensor, porque lo que mejor que hay contra la ansiedad, que se me ha olvidado decir, es la información. Es la información. ¿Que tienes miedo que te va a dar un ataque al corazón con una ansiedad? Busca información sobre cómo funciona el corazón. ¿Qué le pasa? Vete al médico, que te haga una revisión médica y sigue las pautas que te dice para que tú tengas un corazón que te dure 100 años. O sea, en vez de quedarte quieto, escúchala. Escúchala. Bueno, esto es lo que es una preocupación real y no real. No reales. De hacer, pues bueno, eso. Distraerse, pues bueno, un poco lo que he ido diciendo. Por no... Eso. Hablar demasiado de algo uno lo hace más grande. Eso es verdad. Hablar de algún poema, sobre todo si se juntan dos personas con ansiedad o dos personas con depresión, nos ayudan, Se hace y se magnifica. Y luego, pues bueno, pues aceptar la ansiedad, que era lo que decía. Observa la ansiedad. Aceptar significa que en vez de huir, decir, me voy a parar, esto es lo que me pasa, voy a analizar lo que me pasa, voy a empezar a intervenir a ver qué pasa con la ansiedad, cuando me pasa, a poner la prueba, y voy a decirme que esto lo voy a pasar. Porque eso también es importante. Empezar a introducir el pensamiento positivo y la esperanza.